Madres arrepentidas. Una mirada radical a la maternidad y sus falacias sociales. Orna Donat. 4. Expectativas de maternidad y prácticas de arrepentimiento. Vivir con un sentimiento ilícito. Llego a casa de trabajar a las 5 de la tarde y no tengo energías. Me apetece, no sé, sentarme a leer un libro. Me apetece quedarme pensando mientras miro el techo y no puedo. Eso es lo que me frustra. Y empieza a las 2 de la tarde, cuando sé que en un par de horas comienza mi segundo turno. Y luego, ¿qué hago? ¿Cómo paso el tiempo? Si mi madre no está conmigo y estoy yo sola con él, soy la única que hay para ir detrás de él, y eso me pone nerviosa. Todo el rato, todo el rato. Esos sentimientos son una lucha diaria. Yasmín, madre de un hijo entre 1 y 5 años. El arrepentimiento de las madres es una postura emocional a la que se suele reaccionar con incomprensión o con la sospecha de ser patológica. La gente pregunta, ¿por qué? ¿Por qué se arrepienten? Suponiendo implícita o explícitamente que tras la puerta de sus casas tiene que estar ocurriendo una catástrofe, pues no hay otro motivo para lamentar ser madre. Como veremos, esta suspicacia hecha a priori carece de fundamento. Las experiencias en torno a la maternidad de las mujeres que participaron en este estudio no son necesariamente excepcionales. Por otra parte, están muy relacionadas con vivencias puestas de manifiesto a diario por madres en numerosos libros, redes sociales y blogs privados en todo el mundo. Sus experiencias se reducen simplemente a una conclusión emocional distinta. Fue un error ser madre. ¿Quién era y quién soy? Varias culturas creen que el nacimiento y la muerte se complementan y también relacionan la fertilidad femenina con ambas situaciones. Naomi Wolf, por ejemplo, escribió en uno de sus libros que nuestros antepasados veían a una mujer embarazada como un difunto. Durante la gestación le cavaban una tumba y si sobrevivía al parto, reponían la tierra. Transcurrida la cuarentena, cerraban por completo la sepultura sin ella. No obstante, aun cuando no estamos frente a una agonía real, parece que la maternidad tiene a encarnar una muerte, la muerte de yo anterior y la creación de una identidad distinta que se separa de la previa como madre de nadie. El siguiente texto de Lucy Irigaray, aunque está escrito desde el punto de vista de una hija, podría ilustrar a la perfección la relación existente entre dar a luz y morir simbólicamente, señalando la aparición de una nueva identidad, esto es, una madre de alguien, y una no se mueve sin la otra, pero no nos movemos juntas. Cada una de nosotras llega a este mundo, la otra desaparece bajo tierra. Cuando una lleva vida, la otra muere. Y lo que quería de ti, madre, era eso, que al darme vida a mí, tú siguieras con vida. Muchas mujeres comparten esta experiencia profunda de perder la vida al dar vida, ya que se enfrentan a la pérdida de su corporeidad, de sus pasiones previas, a la pérdida de facetas de sus relaciones sentimentales o no sentimentales anteriores, a la eliminación de su precedencia en el mundo, a la disminución de la creatividad e incluso a la pérdida de palabras. Cuando fui madre, me vi por primera vez en mi vida sin idioma, sin una forma de traducir los sonidos que metían en algo que los demás pudieran entender. Así es como le describiría a una de las madres entrevistadas. Maya, madre de 2 hijos, uno entre 1 y 5 años y uno de entre 5 y 10 años y embarazada durante la entrevista. Valoro los esfuerzos que estoy haciendo, pero me consumen, me agotan, me cansan el cuerpo, la mente y el alma. No tengo lugar para nada más. Antes escribía, esculpía, dibujaba. Me encantaba crear. Ahora no queda nada de eso. No tengo nada porque me falta inspiración o energía. Como se ha mencionado antes, ese libro no contiene todas las entrevistas realizadas, pues en varias ocasiones me he encontrado con mujeres para que la maternidad les resultaba sumamente difícil, pero que no se arrepentían de ella. Rotem, por ejemplo, no definía sus sentimientos hacia la maternidad como arrepentimiento. Sin embargo, las afirmaciones de ella que concuerdan con las de Maya pueden ayudar a entender los significados más amplios de la pérdida de una misma. Rotem, madre de 2 hijos, entre 5 y 10 años. Tras dar a luz a mis 2 hijas sentía que no tenía conciencia alguna de mí misma. De hecho, una vez que las tuve a las 2, me vi frente a los límites de mis capacidades femeninas. Es así.
Yo no puedo hacer nada. El mundo ha dejado de ser mi ostra. Hay un espacio en mi vida que es muy importante para mí. Anhelo los espacios. Y nunca antes me había sentido atrapada, incapaz de llegar a dichos espacios. Incluso teniendo solo una niña, aún podía hacer lo que quería, pero con las dos no. Eso ha cerrado mis espacios, mis horizontes, mi progreso. He tenido una especie de revelación feminista. Es muy importante que transmita este mensaje. Y también lo que he escrito antes, que estoy muy contenta de que alguien escriba este estudio, de que publiquen esta voz. A mí me da igual, yo ya tengo 2 hijas, pero quiero que mis hijas tengan esta opción. Empleo un enfoque muy amplio y muy feminista al decir que una mujer, una vez que tiene un hijo, renuncia a muchas cosas a las que no renuncia un hombre. Y al tomar esta decisión, debería tener esto en cuenta. Nunca había adoptado semejante postura feminista, pero ser madre lo cambió todo. De repente, me di cuenta de que debíamos ser feministas. Hasta ese momento yo pensaba para mis adentros, ¿a qué viene tanto alboroto? No hay ningún problema en absoluto. Puedo hacer todo lo que quiera. Todo lo que quiera. Y de hecho, todas las opciones están abiertas. Y cuando comprendí que desaparece, las mujeres deben mantenerse firmes porque el sistema cultural en el que vivimos nos pisotea. No nos permite hacer lo que queremos. Eso no está bien. Cuando pasas a ser madre no puedes. No puedes hacer todo lo que quieras. Debemos crear un sistema que defienda eso hasta el fondo. Maya y Rotem expresaban un sentimiento manifestado por otras mujeres en el estudio, al describir su experiencia como estoy desapareciendo, desvaneciéndome. Estoy intentando hacer algo de la nada y me están desdibujando por completo, al tiempo que se referían a su yo anterior como más saciado y completo. Esta autopercepción contrasta con el tópico social según el cual una madre es una persona vacía, insatisfecha y deficiente que espera llenarse con la maternidad, mientras que la maternidad se percibe como el origen de una mujer lo más completa posible. Así pues, si bien una no madre es considerada deficiente y en ocasiones una no persona, estas madres relacionan la maternidad con convertirse en personas deficientes, ya que su experiencia previa a la maternidad parece más plena y satisfactoria. Es decir, en vez de embosar un movimiento de deficiente a completa, embosan un movimiento de más plena a vaciada. Esta clase de movimiento inverso también se presenta al identificar el yo anterior como un ser relativamente neutral en lo que a género se refiere. Alguien que tenía la capacidad de campar por su respeto sin ser consciente de la inferioridad, fruto de su condición de mujer. Por lo contrario, haberse convertido en madre las llevaba a ser aquel prototipo de la mujer que en las representaciones sociales habituales se identificaba precisamente como un estadio deficiente y limitado, de modo que vivía en el yo maternal con dolor. De este modo, la maternidad servía para recordar a las mujeres que están impregnadas por el género femenino y que no tienen la libertad de moverse a sus anchas como si no estuvieran sujetas a ello. Esta es la experiencia de caer en el ardid de la feminidad, una trampa que tiende la sociedad y de la cual no hay escapatoria posible. Junto con la experiencia de la maternidad como una pérdida de múltiples facetas, como la causa de disgregación de las partes del yo que son valiosas, la maternidad puede conducir a sí misma a un renacimiento, si bien se trata de un renacimiento invasivo. Con frecuencia ocurre que la maternidad despierta recuerdos dolorosos de la historia de una mujer que llevaba años enterrados y no en vano. Así, en algunos casos la maternidad puede revivir episodios tristes y por lo tanto perpetuar otra pérdida, la pérdida de la capacidad de olvidar. Maya. Veo a mi hija y su aspecto se parece al mío. Tiene la piel oscura, el pelo rizado, un aspecto fuera de lo común, y me digo, hay que ver, otra vez vuelvo a pasar por esto. Estoy viviéndolo de nuevo. Recuerdo que de niña siempre soñaba con tener 30 años. Quiero ser adulta ya. Quiero pasar por la infancia, la adolescencia y todo ese rollo y convertirme en una persona estable. Y aquí estoy, con 30 años y volviendo a pasar por todo esto. Mi hija va a ir al colegio y me preocupa. ¿La aceptarán? ¿Encajará? ¿Será infeliz como lo fui yo? Esa es otra cosa que me mata, totalmente.
Sabe la angustia que te entra cuando te estás bañando a tu hija de 3 años y ella te dice: mamá, no se va, aquí lo has hecho bien. Maya le señala la palma de la mano, la parte blanca. Aquí está muy marrón. Maya le señala el dorso de la mano y se la frota. Me pasé las 2 semanas siguientes por los suelos. No sabía qué hacer conmigo, ni tampoco con ella. De repente volvieron a aparecer todas las angustias de mi niñez. Revivir el acoso de infancia que tuve es otra cosa que hace que no me sienta bien. Normalmente los hijos son vistos como portadores de los recuerdos de sus padres, al almacenar tradiciones, folclore, valores, genes, características, talentos, potencial y miradas. La aspiración de perpetuar dichos elementos en el mundo es socialmente aceptable y deseable. Sin embargo, Maya comenta que la perpetuación puede tener otro aspecto, uno que haga revivir experiencias de racismo, homofobia y pobreza que estaban grabadas a fuego en la piel. Las mujeres de grupos sociales marginados sufren a veces dichas injusticias en mayor medida, pues su maternidad puede convertirse en un monumento, una continuación de las penurias causadas por la sociedad, viéndose obligadas a crear un lugar seguro para sus hijos frente a un orden social hostil y racista. Maya le comentaba cómo a lo largo de su vida había tenido que luchar contra una sociedad racista por todo lo que entrañaba su piel oscura. De nuevo debía enfrentarse a dichas circunstancias por su hija, buscando maneras de defenderla. Su hija personifica para ella un recordatorio permanente de ciertas afrentas que se resisten a quedarse en el pasado, infiltrándose a través del tiempo hasta el presente. Revivir los recuerdos de la persona que fui, que Maya preferiría dejar atrás, es uno de los motivos por los que la maternidad la hace sufrir y no celebrar la continuidad de la vida o el relato de la segunda infancia. Así, la maternidad no solo puede crear nuevos órdenes mundiales en la vida de una mujer, sino que también podría agudizar los órdenes primordiales y retrasar al mismo tiempo el contorno de traumas obstinados, es decir, el efecto emocional oculto de órdenes sociales opresivos, invisibles, insidiosos, como un fantasma merodeando por el cuerpo y la mente, y que representa una amenaza cultural para el yo, una amenaza continua para el yo. En consecuencia, a muchas mujeres les resulta imposible arrancar del libro de su vida esas páginas de injusticias y dejarlas atrás, en el suelo de una habitación cerrada con llave. Todo lo contrario, los recuerdos de Maya, quién era y qué había tenido que enfrentarse, la obligan a revivir un dolor que ella pensaba que era cosa del pasado. El pasado no había pasado. La maternidad como un sentimiento traumático. Una cuestión igualmente significativa que apareció en varias entrevistas era el hecho de que la maternidad no solo puede redefinir los contornos de un trauma obstinado, sino que puede construir en sí misma una experiencia traumática, pues ejerce o se encarna en un cuerpo que quizás quede en situación precaria para siempre. Sofía: mire, yo no tengo ese amor por los hijos que veo por la calle. Cuando veo un bebé me angustio, me muestro simpática y agradable con todos los demás, pero por dentro, no es que no me parezcan monos, pero me dan miedo. Me recuerda mi trauma con lo de tener bebés. Temo que pueda ser contagioso y que acabe teniendo otro bebé. Leo post en un foro llamado Mujeres que no quieren hijos para buscar consuelo y dar validez a mis sentimientos, porque estoy muy asustada. ¿Qué me asusta? Cuando quise tener hijos no fue una experiencia racional, sino más bien emocional, impulsada por mi útero. Ahora tengo miedo de que vuelva a pasar. Temo que mi útero se despierte y de repente le parezca bien la idea de tener otro bebé, y me asusta porque sé que no seré capaz de ser racional. Así que intento recordar lo duro y lo malo que es. Temo olvidar. Me alegro de que el trauma persista. Me protege de tener otro hijo. Sunny: usted cuenta que pasa noches sin dormir cuando el menor de sus hijos ya tiene 7 años. ¿Qué significa eso para usted? Es algo postraumático. ¿Qué puedo decir? Sufro un verdadero shock postraumático. Cuando se despierta un niño por la noche, lo revivo todo de nuevo. Todo. Creo que necesito la terapia. Antes recurría al asesoramiento para padres y estaba muy abierta con el terapeuta. Pero no me ayudaba mucho, la verdad. ¿Cómo me va a ayudar?
He pasado por esa experiencia. Se ha hecho sentir y ha dejado sus cicatrices. No hay palabras ni conversación que pueda compensar la gran pérdida que he sufrido y sigo sufriendo. Nada puede compensarlo. Es como si cogieras a un rehén cautivo de unos terroristas, Dios no lo quiera, y tras liberarlo lo dejaras hablar. Le hará algún bien, le servirá de algo, le devolverá lo que ha perdido, todo lo que le han quitado. Pues eso, no se puede hacer nada al respecto. Es como meter a terapia a una persona que ha perdido el brazo. Eso no hará que recupere la extremidad perdida. Y en mi caso, yo he perdido años, no manos, sino años de mi vida, años de martirio. Es muy dolorosa cuando una persona, ya sea hombre o mujer, pierde su vida y es un muerto viviente. Se pasea sin más por un lugar que no puede abandonar. Es una tragedia, y todo el mundo actúa como si estuviera ante un desafío divertido. ¡Qué horror! Para estas mujeres la maternidad es un acontecimiento que les ha marcado de por vida. Sonny reconoce que nunca podrá olvidar y que tiene grabada en el cuerpo la pérdida sufrida como una cicatriz que nunca podrá ser compensada, dado que la maternidad la ha dejado lisiada de por vida. Sofía confía en que la cicatriz de la maternidad le sirve de recordatorio de una experiencia traumática que nunca más querrá vivir y que por tanto nunca debería ser olvidada. Hay numerosos testimonios que plasman la manera en que la maternidad puede amenazar la salud física y mental de las mujeres. Náuseas, depresión, fatiga, crisis emocionales y pérdida de estatus social son solo algunos de los ejemplos de las experiencias de las mujeres, incluso años después de haber dado a luz. Y aún así, a pesar de este conocimiento, se ha establecido hace ya tiempo y está ampliándose. Dichos testimonios son incapaces de socavar la mítica imagen según la cual la maternidad acabará llevando necesariamente a una adaptación y a un final feliz. Uno de los motivos que explica este tópico erróneo radica en el hecho de que la noción de trauma se refiere a vicisitudes de la vida o sucesos como una catástrofe natural, un accidente de tráfico, una enfermedad, un robo, una guerra o un tipo concreto de violación, los cuales se consideran generalmente negativos y en ocasiones inmorales o delictivos, y por lo tanto se supone que tienen un efecto negativo perdurable. Por lo contrario, la maternidad dista mucho de ser valorada como una situación o acontecimiento que pueda tener efectos traumáticos perdurables, no por revivir traumas anteriores, ni por ser un medio de enfrentarse a traumas obstinados tales como el racismo, el sexismo, la homofobia y la pobreza, ni tampoco por generar dificultades o tratarse de una simple crisis pasajera que mejorará con el tiempo, sino por ser en sí misma un trauma. Así, la maternidad no solo se excluye de la experiencia humana del arrepentimiento, sino también de la experiencia humana del trauma. Durante las últimas décadas, se ha hecho más patente que la maternidad, considerada en términos generales como el origen de una nueva vida para los hijos y también para las mujeres, puede ser a la larga un estado que las consuma y las elimine. Aunque había nacido un hijo y un nuevo amor, algo había desaparecido en el interior de las nuevas madres con las que hablaba, y la experiencia se hacía más dura porque las mujeres, de un modo u otro, bajo la alegría que sentían por sus bebés, lloraban en silencio la pérdida de una parte de su yo anterior. Pero mientras que las madres estadounidenses del libro de Naomi Wolf, que acababan de tener a su primer hijo, sentían una muerte simbólica en el fondo de su dicha, para las mujeres que han participado en este estudio, la destrucción es la esencia de la maternidad, incluso tras haber tenido 2 o 3 hijos, incluso años después, lamentaban no solo lo perdido, sino también, en la mayoría de los casos, la ausencia de significado y finalidad de la pérdida. Para ellas, esta pérdida carente de sentido constituye uno de los ejes principales de su arrepentimiento, por mucho amor que sientan. Lazos y cadenas del amor maternal. Lo que me falta es el gen de madre. Por supuesto que quiero a mis hijos, pero hablando en plata, ya desde el principio no sabía qué hacer con ellos. Madre de 3 hijos. No siempre ha sido exactamente así, pero en la era actual se espera que sean las madres las que quieran a sus hijos de cierta manera para ser consideradas criadoras respetables y seres humanos morales.
mientras que está claro que el amor de los padres, hombres, es bien acogido y apreciado, en general, suele valorarse como una ventaja añadida a su característica primordial, la de sostén económico de la familia. Esta difusión emocional, según el género, suele presionar severamente a las madres, y a las que se arrepienten de serlo, tan porque son ajenas a dicha presión. Todo lo contrario, quizá, pues deben cerciorarse de dejar bien en claro el amor que sienten por sus hijos. Y de hecho, como ya hemos visto, durante las entrevistas de mi estudio, la mayoría de las madres establecían una distinción bien marcada entre el amor por sus hijos y su experiencia en torno a la maternidad. Con ese matiz señalan la dirección de su arrepentimiento, una dirección que diferencia entre el amor por los hijos y el odio hacia la maternidad. Doreen. Una vez que tienes una personita en casa y esa personita crece contigo, acabas sintiéndote unida a ella. No hay nada que hacer. Escapa nuestra comprensión. Es algo muy primario. Hubo una época en la que me daba la sensación de que era un documental de National Geographic, porque durante los primeros años tiene mucho que ver con los instintos animales, sobre todo lo de dar el pecho. Hace algo, está claro, y ese amor, ese apego, es lo que hace que no quiera que les pase nada malo, pero por otra parte no encaja bien conmigo. Lo que ocurre cuando digo algo así, que se arrepiente de ser madre, es que las emociones que surgen, llámese conciencia o enseguida se dispara y te dice, espera, tú los quieres, ¿cómo vas a romper con ellos? Lo haría, pero claro, decir eso resulta muy confuso. Yasmín. Recuerdo una conversación que tuvo con mi madre en la que le dije, mamá, yo quiero a mi hijo, lo que ocurre es que no me gusta ser madre. Me hace feliz, no puedo negarlo, pero dejando eso a un lado, puedo asegurar que no me gusta ser madre. Hay veces que incluso lo odio, hasta un punto de gran frustración. Dejando de lado el amor en sí, se espera que las madres que lo expresen y recalquen, que internalicen cuanto quieran a sus hijos, no solo porque viven en una sociedad que exige oír eso, sino porque lamentar la maternidad se considera una violación flagrante de las normas afectivas maternales, y por lo tanto, hay que asegurar a quienes la rodean que no todo está dañado en su mundo emocional. Esta necesidad de tranquilizar al oyente no significa que los sentimientos de amor expresados no sean auténticos o que deban ponerse en entredicho su veracidad. Significa que las posturas emocionales y sus manifestaciones siempre tienen que ser oídas en su contexto social. En el análisis histórico aparece siempre controversia respecto a la idea del amor de los progenitores, principalmente de las madres, hacia sus hijos. Según una corriente de pensamiento, este amor dista mucho de ser universal o ahistórico. El amor de una madre sería una moderna invención de Occidente relacionada, entre otras cosas, con la aparición de la familia nuclear y la separación entre los ámbitos privado y público. Asimismo, se podría ver como el resultado de los cambios demográficos y el descenso de las tasas de mortalidad infantil. Hay otra corriente de pensamiento que ve altamente improbable que la relación entre hijos y padres haya sufrido jamás una revolución emocional. Esa suposición emana de testimonios bíblicos y medievales en lo que ya se retrata el amor por un hijo, sobre todo el amor natural de la madre, provocado por el embarazo, el parto y la crianza. Si bien las raíces de la idea del amor maternal representan el centro de estas controversias entre historiadores, parece que durante el siglo XIX se produjo un cambio en la percepción social de dicho amor en los países occidentales. La particularidad se encontraba en que el amor maternal de pronto quedó como un hecho distinto y estructurado, incluso se veía más sujeto a la supervisión que antes. Así, el amor de madre se convirtió en una plataforma para la ideología, de un modo comparable a otros símbolos, significados y prácticas, cuyo valor dependía de lo que la sociedad y la cultura del momento determinaran. Este cambio en la percepción social del amor maternal condujo a una noción inédita del amor. De ser una experiencia desorganizada que no puede explicarse, literalmente se pasó a una estructura, es decir, a una manera de organizar de manera sistemática las emociones. De este modo, la estructura del amor maternal no solo se vería moldeada por fuerzas sociales y políticas y económicas, sino que además serviría a dichas fuerzas para sustentarse y de paso enderezar a las mujeres. Así, según numerosos investigadores,
El uso de la idea del amor maternal se ha convertido en una forma de opresión, ya que establece requisitos específicos que fragúan el mundo emocional de las madres y su relación con los hijos. Las madres deben sentir un amor incondicional hacia sus hijos, un amor que no sea demasiado inclusivo, aunque sí lo bastante diferenciado, y demostrar dicho amor de un modo encomiable, como parte de un despliegue de sentimientos que define la naturaleza de la maternidad buena y moral. Por el contrario, fracasar en la expresión de amor hacia los hijos puede servir como prueba de la inmoralidad de la madre, de su falta de feminidad, de sus diferencias y sobre todo de su ineptitud. Como si dicho amor fuera exclusivamente innato, nada más que un instinto biológico. Visto de este modo, lamentar la maternidad se erige como la prueba final de ausencia de amor por parte de la madre. En palabras de Doreen, si no querías tenerlos y si lo has tenido sin estar convencida, la gente supone enseguida que no amas a tus hijos. El arrepentimiento se vincula a la falta de amor maternal, como si ambos fueran sentimientos parasitarios, que solamente pueden vivir a expensas uno de otro, sin ser posible que de ninguna manera la coexistencia de arrepentimiento y el amor de madre. O hay amor y por tanto no hay arrepentimiento, o hay arrepentimiento y por lo tanto no hay amor. La reacción social normal a la frase quiero a mis hijos, pero me arrepiento de mi maternidad se ve muy a menudo como algo imposible por definición, porque ¿cómo es posible que el deseo de borrar la maternidad no signifique en sí mismo pretender eliminar la descendencia? Sin embargo, una frase similar como aún le quiero, pero me arrepiento de haberle conocido, fruto de una relación sentimental dolorosa, no es considerada infundada de la misma manera. Es decir, podría ser el carácter sagrado de la maternidad lo que impide tener en cuenta que una madre pueda amar y al mismo tiempo ser consciente de que su dicho amor puede tener consecuencias inesperadas o incluso afectar por siempre su vida. Interiorizar este plan disyuntivo puede llevar a las madres a adoptar la actitud pragmática de recalcar ostensiblemente su condición de portadoras de amor. De este modo, sacar a los hijos de la ecuación, haciendo hincapié en que el amor hacia ellos es irrenunciable, puede reducir, ante la opinión tanto de particulares como de la sociedad en general, la gravedad de la transgresión. Sí, el amor se convierte en una señal de feminidad respetable y de cualidades maternales descritas como la capacidad de emocionar y emocionarse con los demás. Entonces, poner énfasis en el objetivo del arrepentimiento, que es la maternidad y no los hijos, puede permitir a las madres reivindicar no solo su derecho a ser consideradas como mujeres morales, sino también su derecho a ser consideradas humanas. Es más, la insistencia de las madres en el hecho de que aman y se arrepienten al mismo tiempo podría dar a entender que el afán social por organizar nuestro mundo interior de un modo binario no se sostiene, bajo la dicotomía entre amor y arrepentimiento de la que se valían las propias madres, subyace el relato de un intento o voluntad de fusión, la voluntad de dotarse las madres de un ámbito donde ellas y sus experiencias no se vean reducidas a una categoría que excluya buena parte de su bagaje emocional por el simple hecho de haber expresado arrepentimiento. La obligación de cuidar. El arrepentimiento no se interpreta solo como una falta de amor maternal, sino que además se relaciona como una conducta indudablemente nociva para los hijos, ya que se suele vincular arrepentimiento con indiferencia, hostilidad, negligencia y violencia. Susi, madre de 2 hijas entre 15 y 20 años. He recibido asesoramiento para padres por parte de nuestra asistente social y de la profesora. Así que hemos hablado del hecho de que, se lo he dicho, ellas ya han oído mi opinión y siempre les choca. Dicen, si no te conociéramos, te quitaríamos a tus hijas. Diríamos que son unas desdichadas, si no te conociéramos. Es irritante. Y yo les decía que todo lo contrario, precisamente porque lo digo, parto de un lugar de poder. No estoy desatendiendo a mis hijas. Otras madres que lamentaban la maternidad se enfrentan a interpretaciones similares. En mi ingenuidad, cuando se lo comenté a la cuidadora del centro infantil, esta envió a un asistente social que me amenazó con quitarme al niño y me obligó a verla durante 6 meses con el fin de revisar su funcionamiento como madre. Así pues, es importante que se hagan estudios como este para darnos voz y permitir que las mujeres puedan expresar sus pensamientos y emociones negativas.
sin que se vean deslegitimizadas y demonizadas. Incluso se las acusa de tener intenciones homicidas. Es horrible. El arrepentimiento como legitimización para no asumir la responsabilidad de la vida de los hijos. Legitimación para ahogarlos en la bañera o en el mar. Así pues, de las mujeres que se arrepienten de ser madres, no solo se espera que demuestren ese amor, sino también su dedicación a los hijos y al bienestar de ellos, y que no los maltraten dado su postura emocional con respecto a la maternidad. La idea de la dedicación y responsabilidad para con los hijos y los demás en general aparece en la obra de Carol Gilligan sobre la ética del cuidado. Según Gilligan, son relaciones intersubjetivas que se sustentan en la condición femenina de entrega. En ellas debe reflejarse la responsabilidad moral hacia el prójimo y mantenerse una actitud de implicación, interés, atención y adaptación a las necesidades de los demás, hasta el punto de borrar las necesidades y los sentimientos de la mujer si es necesario. Las mujeres entrevistadas por Gilligan debatían una profundidad sobre los elementos de que se compone esta ética. Varias mujeres afirmaron que el paso de la maternidad les permitió encarnar su capacidad de cuidar y por lo tanto sentirse seres humanos afectuosos y condocentes para la crianza, como mujeres y madres. Por el contrario, las madres entrevistadas en este estudio han explicado de formas muy diversas que se sentían obligadas a ser responsables y abnegadas con los hijos, obligación que algunas veían como algo absurdo. Odelia: quiero a mi hijo y soy una madre responsable, mucho. De hecho, soy una madre histérica, que hasta me peleo por el tema de las visitas porque tengo la sensación de que la casa del abuelo paterno no es segura, así que lucho por eso, aunque es absurdo porque debería haber sido lo contrario. ¿Y el padre del niño? El régimen de visitas acordado es de una noche a la semana. Su padre lo recoge a las 3 de la tarde hasta la mañana siguiente. Como ya he dicho, actualmente estoy batallando para que no pase ni una noche fuera. Así que ahora mismo lo tiene muy poco tiempo. Es absurdo. Totalmente absurdo. Absurdo porque siente que está luchando por algo que no quiere. Sí que quiero, en serio, porque a pesar de todo quiero que el niño crezca sano, de acuerdo con lo que creo que le conviene. No hay más remedio. Yo lo he traído a este mundo, es mi responsabilidad cuidar de él. Lo he traído al mundo, y ahora tengo una responsabilidad enorme, y no pienso renunciar a ella. Me preocupo realmente por criarle en la medida de mis posibilidades, al menos según mi criterio. Aunque eso pase factura sin duda. Sofía: a pesar de la ira y todo lo demás que le he comentado, no he sido ni mucho menos una madre que desatiende a sus hijos. He sido muy responsable y me he ocupado de ellos tan bien como he podido. En serio. Han recibido los cuidados intensivos que necesitabas. He sufrido y llorado, y lo he hecho. Soy una buena madre, de veras, me da vergüenza decirlo. Soy una madre para quien sus hijos son importantes. Los quiero, leo libros, recibo asesoramiento profesional, hago todo lo que está en mi mano para educarlos y darles amor y afecto. Los niños me adoran, me quieren, tienen una vida feliz y placentera. Mi papel como madre es correcto, al principio fue duro, pero soy una buena madre. Es absurdo, porque no quiero tenerlos, en serio, no los quiero a mi lado, pero aquí están, conmigo. Sunny: ¿el arrepentimiento se desarrolla en la práctica? Es posible, pero en mi caso es lo contrario. Cuanto más me siento de esa manera, más les doy. No es una compensación, sino más bien es muy importante poner en práctica, convertir mi pasado en una buena experiencia para ellos. Entiendo que lo que siento es el resultado de mi pasado y mi presente, y no quiero que eso les afecte. No quiero que carguen con el peso. Mire, todo el mundo tiene un equipaje que lleva a cuestas desde la infancia, pero no quiero que ellos se vean expuestos a él de ningún modo. Quiero que sean felices. Cuando los veo felices, yo estoy tranquila. Es una forma de cerrarme a todas las penurias que pasé de pequeña. Hago una distinción, por un lado, yo como persona, y por otro, yo como madre. Son dos entidades diferentes. Eso no debe causarles nunca ningún daño a ellos. Cuando intento escucharme a mí misma, puede parecer contradictorio. Quizás no sea, no lo sé. Hay dos mujeres moviendo en mi interior, y no quiero que eso les haga daño. Ellos no tienen la culpa de lo que me ha pasado a mí. No tienen por qué llevar esa carga. Tienen que ser como cualquier otro niño. Felices.
Las mujeres que no desean ser madres de nadie parecen sentir una responsabilidad doble. Por una parte, han de procurar el bienestar de los hijos, porque así lo dicta la expectativa personal y social, y por otra parte, han de rendir cuentas con el hecho mismo de que supone tener un hijo. En otras palabras, esta doble responsabilidad representa una discrepancia entre el deseo de no ser madre de nadie y la realidad de ser madre de alguien. Tal oposición lleva a la existencia dividida y a la lucha de identidades. Como Sonny decía antes, Dory lo definió así: es como ser dos personas a la vez. A veces siento como si tuviera esquizofrenia. A ser sujetos con intereses propios, muchas madres han visto relegada su vida a un segundo plano en nombre de la obligación de atender las necesidades de los demás, hasta el punto de soterrar sus necesidades y sentimientos si cabe. Y cuando han manifestado el arrepentimiento de ser madres, se han sentido más obligadas y empujadas al cuidado del prójimo, incluso cabría decir que precisamente por ello. Ser madre, una historia interminable. Por mi propio bien, espero que mis hijos no se casen ni tengan hijos. Eso me asusta. No quiero eso en mi vida. Si tengo nietos, me veré obligada una vez más a hacer cosas que no quiero. No será más que una carga para mí. Sky. En ese preciso instante hay muchas mujeres ocupándose de las distintas prácticas que implica la crianza de un hijo. Darle el pecho, cambiarle el pañal, ponerlo a dormir, despertarlo, llevarlo o traerlo de la guardería o a la escuela, cocinar y darle de comer, vestirlo, ayudarlo con los deberes, educarlo, llevarlo a las actividades extracurriculares, ir a la piscina, a la playa y los columpios, participar en actos y reuniones del colegio, tratar y seguir las enfermedades y mucho más. Dichas prácticas, al menos alguna de ellas, condicionan la actividad diaria de la mayoría de las mujeres. Se basan en ciertas concepciones culturales y de clase sobre las necesidades de los niños y cómo atenderlas para que los pequeños se beneficien de ellos cuando crezcan. Algunas madres viven dichas prácticas con enormes dificultades. Ellen. Me puse a dar el pecho enseguida. Me encargué del primer baño. Esa clase de cosas. O sea, que no había nada que me diera miedo. Iba todo como la seda. No necesitábamos ninguna ayuda. Por otra parte, lo de ir a pasear o al parque a verse se me hacía insoportable. Físicamente no podía con ello. Me veía incapaz. Los sábados, él, el cónyuge, se levantaba y los llevaba. Y no le costaba nada. Cuando los llevaba yo al parque, era algo que físicamente me superaba. Odelia. Durante los primeros años, todo lo que hacía era técnico. Cambiar, limpiar, organizar, llevar a la guardería, recoger de la guardería. Me aseguraba de dar besos y abrazos, y no me cabía la menor duda de que estaba dando a mi hijo todo lo que pensaba que necesitaba. Fue muy difícil para mí. Luego fui al psicólogo y conecté con mi maternidad, que es algo muy distinto, y fui capaz de decir, vale, esto es lo que puedo dar y está bien. Pero la cuestión es que no me gusta esta época. Hago cosas más que nada porque me siento obligada e intento no hacer aquello que causa sufrimiento, como llevar a mi hijo a los columpios. No lo hago, en absoluto. Como mucho, me lo puedo llevar a una cafetería, aunque entonces ni eso tiene gracia. Estaba centrada en los aspectos técnicos, como si no los hiciera de corazón. Eran meros actos técnicos. Bien podría haber cogido un muñeco y haberme puesto a jugar con él. Es casi lo mismo. Más madres del que se reconoce la sociedad comparten dichas dificultades, incluso aquellas que no se quejan abiertamente de su maternidad. Uno de los posibles consuelos es pensar que el periodo de penalidades está cortado en el tiempo, es decir, que en algún momento esas prácticas de crianza llegarán a su fin, cuando los pequeños sean capaces de ir por su propio bien y ser independientes. Sin embargo, en el aquí y en la ahora, puede que no todo sea así. El sentimiento de obligación, responsabilidad y preocupación de los hijos no suele desaparecer, ni siquiera cuando esas tareas mecánicas pasan a mejor vida, ya que para muchas mujeres la condición de madre siempre está presente, 24 horas al día, 7 días a la semana. Como dice Yasmín, con una pareja al menos cuando se va de viaje tienes algo de libertad, con un hijo siempre lo tienes en mente.
Parece que las mujeres, un número indeterminado de ellas, no pueden dejar de tener en mente la maternidad ni por un momento, como si no tuviera límites temporales o una evocación física. Puede sentirse cuando las madres están de vacaciones lejos de sus hijos, cuando se hallan en la cárcel, cuando emigran a otro país para mantener a su familia, mientras los hijos se quedan en el país natal, o cuando los hijos ya se han emancipado, tanto si viven en la acera de enfrente como en la otra punta del mundo. Esta conciencia total puede eternizarse incluso cuando la maternidad no se ejerce o desarrolla en la práctica. En el caso, por ejemplo, de las mujeres que dan a sus hijos en adopción de las que les han perdido, como suele decirse, cuando una es madre, lo es para siempre. El cordón umbilical entre la mujer y el feto se convierte en una metáfora del vínculo materno-filial, mucho más allá del útero. Sofía. Aunque murieran, Dios no lo quiera, seguiría estando conmigo en todo momento. El duelo por ellos, su recuerdo y la pena serían insoportables. Perderlos ahora supondría cierto alivio, pero el dolor superaría el alivio, porque ya están aquí y no hay nada que pueda hacer para remediarlo. No puedo hacer nada. Están aquí y dan mucho trabajo, aunque no los tenga cerca. Y ya está. Es un problema. Por eso recomendaría no tener hijos. Da igual. ¿Y si tuviéramos $1.000.000 y un au pair? Preguntaba mi madre. Da igual. Tú eres el padre o la madre. Tú eres el padre o la madre. Y la responsabilidad recae sobre ti. La responsabilidad y el sufrimiento recaen sobre ti. Y yo no veía eso entonces. Estaba convencida de que tendría mucha ayuda, de que me lo pasara bien y amaría el bebé. Carmel. Soy una madre increíble y daré de fe de ello en todo momento. He pagado un precio muy alto y lo seguiré pagando el resto de mi vida. Preocupaciones, disgustos. Y no hablo de preocupaciones del estilo, se va a caer de la bici, lo va a atropellar un coche. Esas son nimiedades. De esas he tenido bien pocas, las justas. Hablo de quebraderos de cabeza y disgustos a un nivel mucho mayor, como la cosa cambia con la edad. Cuando mi hijo era más joven, tenía problemas para relacionarse, eso me mataba. No se llevaba bien con los otros niños, no tenía amigos, estaba solo. Esas cosas me descomponían por completo, me consumían, me reconcomían. Ahora lo que me preocupa es que será mayor. Tanto da. Yo lo llamo preocupaciones existenciales, pena, angustia y preocupación, todas esas cosas. Naomi. Hay algo que me cuesta mucho, y es mi responsabilidad hacia los hijos, aunque sean ya mayores. No se va. Es espantoso, qué horror. Y ahora me siento responsable de mis nietos. Quizá menos que con los hijos, porque ellos tienen a sus padres, pero ahí está. No te da tregua. Vale, que se enfrenta a una discapacidad neurológica. Se refirió durante la entrevista no solo a recursos con el tiempo, sino también a recursos físicos, así como a la necesidad constante de presentar atención a su hijo. Vale, ha dicho que hay veces cuando tiene a su hija cerca que no está con ella, que puede hacer las cosas que usted quiere y le gustan. ¿Qué le parece difícil en esas condiciones? Es una carga, un fastidio. Todo en función de su horario, y es algo que siempre está de fondo, latente. La responsabilidad y el pensar en ello siempre están ahí. Es un horario de 24 horas al día, y el hecho de que no soy libre para hacer lo que me plazca. El tiempo es limitado, y mis recursos también lo son. Tengo que ahorrar energías. Para estar con ella necesito energías, y no puedo hacer nada más. Así pues, tanto se crían a los hijos solas o en pareja, como si los hijos residen con el padre, las madres no dejan de alimentarlos simbólicamente y cuidar de ellos en su conciencia, incluso años después de la primera infancia fisiológica. Esta experiencia subjetiva de sentirse atadas es una de las muchas ramificaciones del modelo actual de maternidad exigente, según el cual la conciencia de las madres debe forjarse con la maternidad, sea cual sea el contexto en el que se dé la relación con sus hijos, pues de lo contrario serán consideradas malas madres. Sin embargo, esta vinculación alude a una percepción más extensa del yo de las mujeres en el tiempo y el contexto de los demás. En términos generales, las mujeres son las que se implican más en el tiempo dedicado al cuidado de terceros, el cual no se corresponde con las horas del reloj, pues normalmente no tienen principio ni fin. Además, se entreteje
con otras actividades, como si fuera algo que las mujeres llevan consigo, como el objeto de una preocupación permanente que les exige atención, paciencia y receptividad. De este modo, son las necesidades de aquellos que reciben los cuidados, más que el reloj, las que dictan cuándo y cómo tienen que suceder los acontecimientos. Se trata de un tiempo que no puede ser cuantificado ni calculado, porque en muchos casos se da en paralelo a otras actividades. Esto convierte a la maternidad en una historia interminable y transforma el cordón umbilical que se estira entre mujeres e hijos en una experiencia perpetua que se siente a menudo como una soga al cuello. Para algunas madres, este cordón umbilical imaginario elimina su capacidad para moverse, distanciarse y sentir que no son dueñas de sí mismas, aun cuando pasan a ser abuelas. Mientras que la literatura de investigación y los textos populares están repletos de testimonios acerca de la lucha de las mujeres para cuidar de sus hijos sin olvidarse de sí mismas, muchas participantes en este estudio califican dicha lucha de intolerable hasta el punto de desear hacer desaparecer la maternidad por completo. En vista del debate planteado hasta ahora en torno a la conciencia de ser madre, cabe preguntarse cómo encajan los cónyuges o padres en esa historia interminable. ¿Dónde están los padres? Muchas de las participantes en esta investigación se referían a los padres de sus hijos, pero a menudo era la historia de una ausencia. Si bien el acto físico de dar al pecho se limita al cuerpo femenino, en el caso de la lactancia simbólica no es así, y a pesar de ello, los padres no estaban presentes. Erika: nunca tuve un día de tranquilidad mientras criaba a mis hijos, ni uno solo. 4 niños en edad escolar, cada uno con su carácter, con sus necesidades, y yo perdida entre las necesidades de los demás, sin un marido que aportara nada a la familia, aparte de su sueldo. Él creía que su trabajo era traer dinero a casa, y así lo hacía. A los niños les daba los buenos días, aunque a veces ni siquiera las buenas noches, hasta que me quejé, y entonces él comenzó a hacer pausas y a venir, y luego se puso a trabajar de noche a mi costa, pero no a costa de los niños. Era aire, iba y se sacaba un sueldo, y ya está. No hacía nada. Ojalá hubiera sido distinto. Entonces puede que no estuviéramos hablando ahora mismo. Ojalá hubiera sido de otra manera. Susie: siempre me río al hablar de los hombres que son jefes o que tienen un cargo de responsabilidad y se enorgullecen de ser una pareja en el hogar. Y les pregunto cuándo fue la última vez que miraron si faltaba papel higiénico o si la pasta de dientes estaba a punto de terminarse. Cuando están allí, me preocupo por ellas y les pregunto qué hacen, y oigo esas historias. El padre de ellas es feliz, llega de trabajar, se pone a ver la tele con su novia, cena. A él qué le importa, y yo desde casa le grito que por qué pasa eso. Tú has asumido la responsabilidad, lo menos que puedes hacer es estar ahí. Brenda: yo he criado solo a mis hijos, porque su padre le resbalaban y no se implicaba en su crianza, ni ponía nada de dinero. Me moría de ganas de que llegara el día en el que él se los llevaba, aunque solo fuese viernes cada 2 semanas. En cuanto se iban, Dios es testigo de que rezaban para que ese fin de semana durara al menos un mes, y así poder pasar un tiempo sola conmigo mismo y ponerme al día. Él empezó a amenazarme con que reclamaría la custodia de los niños, y se quedó parado cuando le dije que no me importaba si él se quedaba a los críos y yo me los llevaba los fines de semana. Yo también tenía que pasar muchas horas fuera de casa porque debía trabajar. Mi sueldo era el único que entraba en casa, y si el dinero hubiera dado en sí, habría cogido a alguien para que estuviera con ellos por las tardes mientras yo aprovechaba para hacer recados y respirar un poco de aire fresco. No entiendo a esas mujeres que se niegan a criar a sus hijos en pareja. Me refiero a las que están divorciadas. A mi entender, eso es lo mejor que puede surgir de un divorcio. Que sea un buen padre y se lleva a los niños a menudo, y si la madre puede disponer de tiempo de sí misma, en esta vida tan ajetreada, no viene mal tomarse un descanso. Parece que a veces la paternidad puede existir, pero estará al mismo tiempo vacía de contenido. Es decir, que los padres no están ahí del todo, mientras que a muchas mujeres les resulta difícil asumir el modelo de maternidad exclusivo dual. Este tipo de ausencia intermitente presupone la capacidad de tener tiempo libre, o sea, se basa en la capacidad de poseer el tiempo, de modo que es claramente una cuestión de género. Con respecto a la lactancia fisiológica y tangible, se permite a los padres desaparecer literalmente por las noches para seguir durmiendo,
mientras la mujer da el pecho del bebé. En lo que toca a la lactancia simbólica, esa extensión física se traduce a sí mismo con frecuencia en una larga extensión del segundo turno. Las horas de después de la jornada laboral se dedican a limpiar la casa, cocinar, llevar a los niños a las actividades extraescolares, ayudarlos con los deberes, etc. Y esto no deja de ocurrir también con el tercer turno, el trabajo emocional que intenta enmendar los daños causados por los choques entre las exigencias de la primera guardia y la segunda. Así pues, los padres tienen en general más oportunidades de actuar como si fueran los poseedores del tiempo, las madres menos. La mayoría de las madres participantes en el estudio, tanto si estaban casadas, divorciadas o separadas, y tanto si tienen un empleo remunerado fuera de casa como si trabajan en casa sin un sueldo, han manifestado que eran ellas las que llevaban todo el peso de la crianza de los hijos, mientras que los padres eran los que tenían la capacidad de abrir brechas y ausentarse tanto en el tiempo como en el espacio. Los padres perciben la necesidad de hacer esfuerzos, pero en su caso está mucho más aceptado que den la media vuelta y se echen a correr. Hay estudios que demuestran que tras el nacimiento de un hijo los padres hacen más horas extras de forma explícita y buscan nuevas aficiones para estar disponibles, lo menos posible por la noche y durante el fin de semana. No a todos ellos se les ocurre eso, por supuesto, pero sienten lo agotador que es estar con un bebé e intentan librarse de ello. Es algo socialmente aceptado. El cambio, cuando es la madre quien dice, hago yoga y mañana salgo con las amigas a tomar algo, todo el mundo se queda pasmando y se pregunta qué le pasa. O tal como se expresa en otro blog sobre maternidad. Una madre que a las 7 de la tarde aún no ha acostado a sus hijos es una madre negligente, pero a los padres se les permite ir a otra parte del país, a Brasil o a Marte, y nunca son padres negligentes. Los hombres nunca pueden ser malos padres. Si analizamos detenidamente las intersecciones entre el tiempo y espacio en relación a la paternidad, se podría observar que quizá no sea una coincidencia el hecho de que en las últimas décadas se ha producido un cambio terminológico en Estados Unidos de ama de casa, se ha pasado a madre que se queda en casa. Mientras que la primera expresión hacía referencia a la identidad de una mujer como una ama dedicada a las tareas domésticas, la segunda ha desbancado al ama y ha reubicado la identidad de una mujer como madre, si bien sigue reproduciéndose la idea de estancia permanente en el hogar. En el seno de muchas parejas se disputa el acceso a respiros, a tiempos muertos, pero suelen ser las madres las que no reciben más que migajas. En este sentido, la ausencia de los padres puede contribuir al establecimiento de la sensación de lactancia infinita, con una posibilidad muy limitada para la madre de marcharse o descansar, mientras que casi todos los hombres pueden escabullirse, y así lo hacen. La lucha por conseguir tiempo no se limita a las madres participantes en esta investigación, aunque recibe un significado distinto cuando no hay alegría o satisfacción alguna derivada de la maternidad para compensarlo. De este modo, mientras que el hecho de no poder tomarse un descanso puede resultar asfixiante para muchas madres, esta sensación puede resumirse casi en una catástrofe cuando lo que se desea es no tener un poco de tiempo libre, sino más bien borrar la maternidad por completo. Junto con los testimonios acerca de los padres que están ausentes, hay otros que muestran una división más equitativa por parte de ambos progenitores en la crianza conjunta de los hijos. Liz: solo conozco la plena colaboración, así que las historias que oigo a mi alrededor me resultan extrañas. También es una cuestión de cómo me expreso, es decir, que no espero que alguien entienda algo sin que yo explico lo que quiero. Así que, en su opinión, ¿esos sentimientos no se basan en parte en el hecho de que deba cargar con casi todo el peso? No en absoluto. Yo también venía porque estuve muchos años sin querer tener hijos. No tenía instinto maternal, así que ya desde el principio, después de dar a luz, dije, esta es nuestra bebé, que tengamos buena suerte. Ninguno de los dos sabe nada, así que podemos aprender juntos. Yo nunca he dicho que yo sea la madre por ser mujer y saber lo que hay que hacer. No sabía nada. Así que desde el principio, creo que en muchos casos la mujer dice, sé más, solo porque es mujer, no porque no hemos nacido nunca con ese conocimiento. Y lo que ocurre antes es que eso se fija con el tiempo, y cuando la mujer descubre que quiere tomarse un descanso, se vuelve mucho más problemático y complejo porque la otra parte está ausentada. En nuestro caso pasaba lo contrario, había muchas cosas que yo no sabía y él sí.
En el caso de Ellen, fue el padre, y no ella, quien crió prácticamente los hijos, aunque ella estuviera presente. Ellen. Sentía que no era para mí, así de claro. No era para mí. No me gustaba en absoluto. No me gustaba arrullarlos a pasarme las horas muertas en el sonajero. No me atraía. No me hacía gracia estarme horas leyendo el mismo cuento, escuchando la misma canción. Habrá quien le guste. A mí no. Lo pasaba mal. No disfrutaba. Para mí era un suplicio y un auténtico suplicio. La pasaba fatal, en serio. A veces llevaba a mi banderío y le decía si no volvía a casa enseguida me daría algo. De verdad, lo decía en serio. No era una manera de hablar o una posibilidad. Me refiero a un colapso emocional. Recuerdo que me encantaba irme de casa por la noche, a la hora del baño y todo eso. Por eso le decía a mi marido que en muchos casos él era la madre. Él tenía una paciencia de elefante. Venía de trabajar y... Yo llegaba de trabajar y no tenía paciencia. Él venía de trabajar y se ponía a trabajar en la casa, bañaba a los niños, preparaba la cena, lo hacía todo. Yo, ni soñarlo. Pero tener la capacidad de abrir brechas en la crianza y conquistar tiempo y espacio no significa necesariamente ser capaz de romper el cordón maternal que les une a sus hijos, tal y como Helen lo vivió. Para mí lo problemático no es esa responsabilidad. No sé si me explico. La responsabilidad de educar a una persona, no la responsabilidad de preocuparse pensando, ay no, que se va, es algo que tienes aquí. Se te queda la libertad para siempre. No es la libertad. No sé si me estoy explicando con claridad. Es como, antes eras responsable solo de ti misma. De tu pareja no lo eres porque ella es una persona adulta. Lo que estás desconectada a él o ella en cierto modo. Pero con un hijo es como si dejaras de estar sola. Es así, ya no estás sola. Se acabó la libertad en tu mente. Retomando la idea de la maternidad como una historia interminable, parece que la lactancia simbólica que no tiene límite ni un final a la vista y que por tanto se vive como algo invasivo. No está influida necesariamente por la presencia o la ausencia del padre. Aun cuando las madres puedan contar con el apoyo y la colaboración de los demás, la sensación no remite ni sirve de contrapeso al arrepentimiento. Es más, el lamento de las madres arrepentidas podría verse como una manera de codificar su deseo de abrir una brecha interminable, de escapar por siempre al tiempo y al espacio. Dicho de otra forma, las madres arrepentidas anhelan un punto final tras el que vuelvan a su vida normal y al regazo de su yo. Es todo lo contrario de su día a día, que les recuerda en todo momento que el tiempo de la maternidad es cíclico y eterno, aun cuando los cónyuges participen de manera equitativa en la crianza de los niños y se impliquen en las prácticas relacionadas. En vista de que esta brecha eterna no puede hacerse realidad, recurren a la imaginación y las fantasías para eliminar a los hijos o a sí mismas de la ecuación familiar. Soñar con desaparecer. Dado que las madres no pueden pasar de no ser madres ni poner fin a su relación con los hijos, contemplan otra forma de sobrellevar la situación. Un panorama alternativo que se produce en el reino de la fantasía y la imaginación, fruto de su deseo de que los hijos no existieran. Sofía. Nunca he fantaseado con hacerles daño, solo con un genio de la lámpara que diga, vale, vamos a empezar y esta vez no estarán. No les pasará nada, no estarán, no sabrán nada, no sentirán nada. Carmel. ¿Se ha planteado alguna vez? Claro que sí. ¿Marcharse sin más? Marcharme sin más, creía porque preguntarme otra cosa, ¿cómo matarlo? ¿Que estuviera muerto? Sí, muchas veces, hasta el día de hoy. No son fantasías que planifique con muchos detalles, y por supuesto nunca ha sucedido. Pero hasta el día de hoy fantaseo con la idea de que caiga enfermo y se muera. Me paso el día pensando en estas cosas. Lo que voy a decirle es horrible, seguro que esta noche sueno con ello. Si le ocurre algo yo me muero. Pero en cierto modo me sentiría aliviada. Lo sé, es horrible. Sé que decir eso es una atrocidad, pero es la verdad. Lo cierto es que también me sentiría aliviada. Mira, es muy duro. Llorar con que se muere es una carga terrible, y siempre está ahí, siempre. Odelia. A veces me pregunto cómo es posible que esa cosa sea mía. Porque que desaparezca sin más. Aunque yo no. Ya saben, la práctica no quiero. Pero a veces tengo esos sentimientos. No es tanto un deseo de que se esfume ahora mismo, sino más bien un pensar por qué
haya llegado a suceder. Algo así como maldita sea, porque lo habré hecho. Doreen. ¿Se le ocurre un momento en el que el arrepentimiento se materializa en la práctica por su parte? A cada momento, todo el tiempo, siempre, día tras día. Sí, es horrible. Hay 3 niños en casa, así que son unos salvajes y se pelean, y a veces me veo a mí misma. Esto nunca se lo diré a ellos, pero me muerdo la lengua y me digo, Dios mío, ojalá desaparecieran. ¿Por qué están aquí? ¿Quiénes son? En serio, me digo que me estorban, que deberían irse. Creo que es algo más intenso que cuando una madre tiene delante a sus hijos descontrolados y dice, ay, estoy agotado y no tengo energías. Y sí, los niños se desmadran, ya les pasará. Jackie, ojalá despertar y no estuvieran aquí. Me digo, es algo que deseo. Sé que no está bien decirlo, pero... Otras fantasías descritas por las mujeres participantes en mi investigación no se refieren a hacer desaparecer a sus hijos, sino más bien a eliminarse a ellas mismas de la ecuación familiar. Sofía. Se me ha pasado por la cabeza la idea de dejarlos con su padre. Si yo fuera un hombre en esta relación, y durante mucho tiempo lo he sido, mi marido funcionaba a veces mucho mejor que yo. Quizá me hubiera ido. Me veía con ganas de verdad de dejar a los niños con él y marcharme. Si no lo he hecho, ha sido por 2 motivos. En primer lugar, porque no está socialmente aceptado. Tenía miedo de las reacciones. Sabía que mi familia no lo aceptaría y que estaría sola en el mundo. Y aparte de eso está la culpa, que me carcome por dentro, por algo que yo he hecho, traerlos al mundo. Y ahora que tengo que aceptarlo, aunque eso signifique dar por perdida mi vida. Y es que sentía que había perdido mi vida, que yo no existía. Tengo que hacerlo porque no me queda de otra. Porque ellos necesitan un padre o una madre. No quiero traumatizarlos ni tampoco quiero que vivan las niñas que he vivido yo. Así que no hay más remedio. Pero si no me sintiera así, me habría marchado, porque yo no quería estar con ellos. Doreen, le diré algo. Un día leí un artículo sobre una mujer cuyo marido la abandonó y ella contaba cómo se había ido él. Explicaba. Cogió la basura, dijo que iba a tirarla y no volvió nunca más. No sé por qué se me ha grabado en la cabeza. No dejo de pensar en qué ocurriría si yo cogiera la basura y no volviera nunca más. Pero me siento responsable, y punto. Y soy consciente de que pagar un precio por todo lo que haces, y no quiero. Y eso es que se me ha pasado por la cabeza muchas veces, sobre todo ahora con el divorcio. Podría haberle dicho a Elian, tú te quedas y yo me voy. Era una opción. ¿Y por qué no lo ha hecho? Porque no creo que pueda soportar las repercusiones sociales, sí. No digo esto en orden cronológico. Y además creo que los niños todavía me necesitan. Mucho. No lo digo como una excusa. Soy muy dominante. Ellos están muy unidos a mí. Y claro, es para preguntarse cómo es posible, cómo puede ser. Pues no es. Es como ser 2 personas a la vez. A veces tengo la sensación de padecer esquizofrenia. Y sé que no es así. Pero sí, hay momentos en los que me digo, maldita sea, se acabó. Como hoy vaya a tirar la basura y ya no vuelvo. Y vale, los niños crecen, todo el mundo crece. Al final tiras delante y el mundo no deja de girar. Pero acabas pagando un precio. Puede que dentro de 20 años tenga ganas de estar en contacto con ellos, o lo que sea. Las matemáticas de la vida siempre están ahí. E insisto, porque me parece que esto es lo bueno para ellos. Pero eso supone anteponer los demás a mí. Vale, y me digo, soy una mujer adulta, he tomado una decisión y asumiré la responsabilidad. No pienso huir de ella. Pero eso no lo hace más fácil, no calma mi dolor. Debra. Mi relación tenía problemas y una de las cosas que me planteé fue marcharme. Para mí estaba claro que si me iba lo haría sin los niños. Lo que quiero decir es que los hijos son parte de la relación y se trata de una parte que permanece entre comillas a todo aquello relacionado con el marido. Así que si la relación se va a pique, para mí está claro que los niños se quedan con su padre. No porque yo no pueda cuidar de ellos, sino porque no quiero. No veo que sea el lugar que me corresponde o que satisface mis necesidades. Y si la razón para su existencia, entre comillas, es él, entonces no debería estar conmigo. Hace unos meses fui a un psicólogo
y estuvimos hablando un rato de diversos temas. Uno de ellos era la paternidad y la maternidad. Yo le conté que si no fuera por los hijos, haría esto y aquello, y él me dijo: pero en su mundo no cabe esa posibilidad, porque usted nunca abandonará a sus hijos, ni los dejará en un centro o internado. No porque esa no sea una opción, sino porque es usted una persona leal, responsable, y eso no va con usted. Y tenía razón. No es una responsabilidad que pueda delegar a otra persona. Puede que en cierto modo, lo que me fascinara sobre la idea del divorcio fuera que podía renunciar a los hijos. Eso era parte del encanto. Tal vez parezca desnaturalizado, pero era parte del encanto que yo pudiera tener una vía de escape para salir de la maternidad. Y esa vía de escape sería dejarlos con su padre. Sería una vida de escape increíble. No quería renunciar a mi pareja, lo amo, y sigo creyendo que es el hombre que más me conviene. Que no podría tener un compañero mejor, pero me parece una solución a un problema o dificultad. Renunciar al hombre que amo para poder renunciar a los hijos. Maya. Vio películas o libros sobre madres que no podían más y se iban. Y no sé, probablemente tenga que ver con el hecho de que soy adoptada. Es como un tabú. ¿Qué clase de persona sería mi madre si fue capaz de hacer algo así? ¿Y qué dice eso sobre mí como niña? ¿Me entiende? Me lo planteo y veo que no solo no tendré nunca el valor de hacerlo, sino que si lo hiciera, nunca sería feliz. ¿Se refiere a marcharse? Sí, a marcharme. ¿Quiere decir que piensa en ello a veces? Fantaseé con la idea, la verdad. Es como tener fantasías sexuales que sabes que nunca serán realidad. Así que es también una fantasía de esas. Algo que sabes que nunca harás, aunque dicen que está todo previsto, pero es algo que se ve nunca haré. El mero hecho de pensar en ello me revuelve el estómago. Me imagino a mis hijos preguntando: ¿por qué nos ha dejado mamá? ¿Qué hemos hecho? ¿Hemos sido malos? Y me los imagino con todos esos pensamientos y no puedo permitir que eso ocurra, no puedo permitirlo, así que estoy en un atasco relativamente. No puedo ir aquí ni allí, porque vaya donde vaya, nunca me sentiré completa. Los hijos están ahí, no hay nada que hacer. Estas fantasías, tan como las describían las madres participantes en el estudio, pueden ser comprendidas por muchas madres y expresadas de maneras distintas, como se observa en el siguiente pasaje escrito por la socióloga estadounidense Barbara Cairns-Rodham, que relataba fantasías sobre perder de vista a sus hijos y al mismo tiempo defendía la maternidad. Como se puede ver, me encanta la maternidad. Escribo para hacer una apasionada defensa de la maternidad. He gritado a mis hijos, he deseado verme lejos, muy lejos de ellos. He sentido ira, frustración, momentos de puro odio. Todo lo que cualquier persona que sea honesta tendría que reconocer que desempeña un papel importante en la maternidad. Pero me encanta. Lo que diferencia semejante fantasía, que podría compartir incontables madres, de las que tienen a las mujeres en este estudio, es que al final se lee un pero en vez de un sin peros. Si bien las fantasías pasajeras fueran formar parte tranquilamente de una experiencia maternal apreciada, para otras madres forma parte intrínseca del arrepentimiento, pues lo que desean es librarse por completo de su identidad maternal y recuperar la imagen de una mujer que no es madre de nadie. Dicha imagen, en cualquier caso, no deja de ser incalzable porque los hijos ya están aquí. Sucede lo mismo con la conciencia que tienen de su condición de madres. El llamado existencial cuyo aliento notan sin cesar en la nuca, llegándoles a recordar cada día y a cada momento que no pueden ser madres de nadie. De este modo, el deseo de eliminarse a sí mismas de la ecuación familiar retrocede y toma preeminencia en el mantenimiento del status quo en las matemáticas de la vida, tal y como lo definía Doreen. Hay madres que comparten a menudo dicho sentimiento. Al no ver ninguna salida o posibilidad de descansar de ser madre, se sienten obligadas a anteponer las necesidades de sus hijos a todo, y obligadas también a quedarse. Así, junto a las fantasías de autodesaparición, cada mujer ancla su presencia a la familia y a la maternidad en un regulato en el cual no tienen más remedio, porque el bienestar de sus hijos está por encima de todo. Por tanto, tiene que hacer desaparecer la fantasía en lugar de sí misma. En este contexto, Sarah Rudick sostenía que las madres pueden cubrir toda la gama de sentimientos, desde el amor intenso,
al deseo intenso de deshacerse de un hijo. Pero lo que cuenta son sus actos, y sus actos son el resultado de su compromiso con la relación con sus hijos, su amor protector. Sin embargo, cabe preguntarse qué se protege en la forma de hablar sobre el amor. Quizás se custodia el bienestar presente y futuro de los hijos, pero al mismo tiempo se salvaguarda el orden social. Una madre que decide vivir alejada de sus hijos cambia el orden mundial, se aparta de las directrices aceptadas que dicta el modelo de maternidad exigente. Así pues, mantener el status quo y violarlo, solo imaginariamente, es algo que se origina en las expectativas sociales. Es obedecer a la vigilancia social e interiorizarla, de modo que se garantice un orden mundial intacto para satisfacción de aquellos que temen que se venga abajo. Dicha garantía se desarrolla además a través de la culpa y el temor a la indignación de la familia y la sociedad, una indignación que les dejaría solas, no solo sin sus hijos, como podrían haber deseado, sino también solas ante la acusación de infringir las normas. Los padres, en cambio, reciben un trato distinto. Si bien es posible que los hombres que se alejen de sus hijos se vean despreciados por la sociedad, no serían objeto de la violenta repulsa que podrían provocar las mujeres. El hecho de que los padres se aparten de sus hijos no preocupa mucho a la opinión pública, y de hecho, hay muchos más padres que madres que se van de casa tras una separación o divorcio, cuando son las mujeres quienes residen fuera del hogar familiar. Se ven señaladas y denunciadas, y al mismo tiempo obligadas más de una vez a renunciar a su derecho a ser llamadas madres. Esta condena está basada en la percepción uniforme, mítica y ahistórica, según la cual las mujeres tienen una capacidad innata para la crianza de la que los hombres carecen. Por consiguiente, mujeres, hombres, profesionales de la salud mental y agentes legales muy a menudo eximen a los padres de esta responsabilidad, respondiendo con un silencio relativo a su marcha de casa, algo por lo que las madres son denunciadas a voz en grito. Aún así, a veces se van. Las mujeres pueden querer, crear o llegar a acuerdos que les permitan vivir separadas de sus hijos sin arrepentirse de haberlos tenido, y podrían dejar de residir con ellos con otra práctica de arrepentimiento o como un medio para sobrevivirla. Vivir separada de los hijos. A lo largo de la historia en las culturas diversas, las madres que han vivido separadas de sus hijos, los cuales se criaban con sus padres o con otros miembros de la familia, no eran observados bajo la prisma de la patología. Cuando en la Edad Media, las mujeres cristianas, por ejemplo, abandonaban su hogar y a sus hijos para vivir en un convento y adorar a Dios, se les veneraba y elogiaban en lugar de ser calificadas de inmorales o insensatas. Incluso hoy en día, dicha separación no se considera necesariamente patológica y hasta puede considerarse obvia por quienes se benefician de ella en virtud de determinados acuerdos sociales, políticos y económicos. En Israel, por ejemplo, el hecho de que los hijos vivieran separados de sus padres en un kibutz se veía como parte de una ideología socialista. También las inmigrantes por razones de trabajo son bienvenidas en la actualidad en los países occidentales, aunque hayan dejado atrás sus hijos, pues la mirada social se centra en el beneficio que su traslado reporta en los que dependen de ellas. Estos pocos ejemplos indican que el hecho en sí de que una madre se separe de sus hijos y se marche a otro lugar se ha construido a lo largo de la historia por medio de distintas interpretaciones, en función de para qué fuera y para quién. Era el resultado de una creencia religiosa. Era por otro hombre o mujer, por la supervivencia económica de la familia de la madre, por la calidad de vida de su clan familiar en otro país. En este estudio han participado mujeres que vivían separadas de sus hijos, los cuales estaban con sus padres por distintas circunstancias. El hijo de Tirsa tenía 2 años cuando ella se fue al extranjero y se quedó allí una década. Tirsa sabía que dejaba atrás a los niños. El más pequeño tenía 2 o 3 años cuando me marché. Sabía que los dejaba en buenas manos, por suerte para mí. Se quedaron en el kibutz, con un padre maravilloso. Sabía que los dejaba en buenas manos. No podía pedir nada mejor. ¿Tuvo contacto con ellos en esa época? Veía a los niños cuando venía de visita, 4 o 5 veces al año. Los visitaba, les escribía y los llamaba por teléfono. Y ellos también me escribían y me llamaban. Estoy segura de que estaban dolidos. Sigo diciéndome que estaban mejor, así que con una madre que no quiere serlo, ni se ve capaz.
cuya presencia les hará daño, enfrascada en el cuidado diario de los hijos, algo que no le atrae ni le interesa. Los hijos de Sky tenían más de 6 años y uno era adolescente cuando ella se divorció. Contaba que durante el divorcio su marido insistió en que los niños se quedaran con él y ella no tuvo más remedio que seguir de sus exigencias. Sky se dio cuenta a posteriori de que dicha decisión era congruente con la reticencia de ser madre y que quizá no se hubiera divorciado de él si ella se hubiera quedado con los niños. ¿Cómo es que los niños vivían con su padre? Yo estaba demasiado débil después del divorcio. Sabía que no tenía la energía para cuidar a los niños y no sería capaz de arreglármelas, que no podría sacarlos adelante yo sola. Hoy lo sé, soy consciente de que en aquel momento no podía y es cierto que no sé cómo lo habría hecho. No sé qué habría pasado si ellos hubieran tenido que vivir conmigo. En ese sentido, puede decir que tuve suerte. ¿Cómo se dice? Hay que saber de quién te divorcias. Pues en mi caso es cierto. Confié en el padre de mis hijos más que en mí misma. Creo que en su trabajo. Digamos que en esta situación no podía esperar nada mejor. Siempre intento consolarme diciendo que quizás no tuviera una buena madre, pero creo que tenía un buen padre. Espero en cierto modo equilibre las cosas, que ellos hayan conseguido confiar en sí mismos porque él sabe cómo hacerlo, y que para él los hijos son lo más importante. Creo que sí, que es totalmente distinto. Tienen suerte y yo también, pero sobre todo ellos. ¿Cómo reacciona la gente en su entorno ante el hecho de que los hijos se quedaran con su padre? Ese es el tema. Me imagino que la gente decía cosas. Para mí fue duro por lo que pensaba la sociedad. Se pone en manifiesto que algo no va bien, que no eres normal. ¿Cómo puede ser que abandones a tus hijos de esa manera? No es normal. Los hijos siempre se quedan con la madre y de repente están con el padre. Yo no tenía energía para nada. Además, quería acabar como cuanto antes, así que cedía todo. Tras el divorcio, sentía que había hecho lo peor que podía hacer. No dejaba de disculparme ante el mundo por lo que había hecho. Ese era el sentimiento. No hablaba mucho del tema. Por suerte, cuando iba a terapia, podía hablar de todo eso, pero hablarlo con el mundo. Actuaba como si todo fuera bien. Así que en el fondo no se trata de renunciar a algo porque no cedí. Es que no tenía elección. Es posible. Si yo hubiera tenido que quedarme con los niños, nunca me habría divorciado. Eso lo tenía claro. Naturalmente no puedo decirlo en voz alta porque queda fatal. Suena espantoso. ¿Cómo es posible que una madre? Los hijos de Jackie tenían menos de 7 años cuando se separó y se quedaron con el padre después de que ella sufriera una crisis nerviosa que requirió su hospitalización. Jackie decía que eran capaces de cuidar a sus hijos, pero tampoco quería que se ocupara su marido y prefería que los niños fueran con una familia de acogida. Eso no ocurrió y al final quedaron con el padre. Jackie los ve una vez a la semana durante 1 hora. Justo antes de que viniera usted he decidido intentar quedarme a dormir los viernes. Llevo sin dormir en casa 2 años casi, así que he decidido que me quedaría. Los niños ya van por lo vario y reclaman atención, la verdad. Así que he dicho que voy a intentar ver cómo va lo de dormir en noche en casa. ¿Fue voluntad suya verlos una vez a la semana durante 1 hora o quería algo más? Ese es el tema. Yo no quería verlos en absoluto. Me vi obligada a ello. Al principio los veía 3 o 4 horas y me cansaba y me enfadaba mucho. Así que reduje las horas. Y costó tiempo que mi madre estuviera conforme, que los niños lo aceptaran y la sociedad también. Por ejemplo, mi familia, salvo a mi madre, me rechaza por haberme ido de casa. No entienden por qué lo hice. A mi cuñada no le cabe en la cabeza cómo pude marcharme. ¿Cómo es posible que una madre abandone a sus hijos? No aceptar el hecho de que los abandonara. Es así. Ahora estoy contenta. Tengo miedo de que las cosas lo estropeen. ¿Estropearlo? ¿Cómo? Pues que pierda el control quizá y diga que necesito volver a casa a cuidar de mis hijos. Ese es mi mayor temor. Es algo que empieza a calar porque de repente cuando me siento mejor me pregunto por qué no vuelvo con mis hijos. Mire, cuando salí del hospital me dieron la opción de ponerlos en régimen de acogida total y yo realmente quería eso. Dije que merecían una madre y un padre normales. Mi madre luchó con uñas y dientes para tenerlo en régimen de acogida parcial. Ahora lo lamenta,
porque ve que mi marido no cuida bien de los niños, le cuesta, y usted no puede cambiarlo. Ahora no quiere a mi marido, siente que a mí ya me ha perdido, y si da a los niños, se queda sin nada. Y tiene razón, porque si da a los niños yo no volveré a casa. Así que yo los daría sin pensarlo 2 veces, los daría. Mi madre dice, y si dentro de unos años te arrepientes y quieres que vuelvan y ellos no te quieran, debo decir que en los 2 últimos años de terapia pienso sentirme un poco mejor. Y temo que quizá algún día quería volver y se sienta mejor y todo eso. Cada una de estas madres se alejó de sus hijos en unas circunstancias excepcionales de su vida y a la luz de las opciones a las que se enfrentaba en aquel momento. A Tirsa se le presentó la oportunidad de emigrar a otro país, pero mientras que fue quien propició la separación, Sky y Jackie exponían circunstancias que escapaban de su control. Sky se quedó sin sus hijos porque el padre insistió en que vivieran con él, y Jackie se quedó sin sus hijos a causa de una crisis nerviosa. Y aunque cada una de ellas tomó un camino distinto hacia la separación de sus hijos, para todas el hecho de que los niños vivan con su padre está estrechamente vinculado a su resistencia a ser madres. Si bien dicha asociación puede haberse revelado a posteriori, en cada caso, describen a su manera la sensación de asfixia que les produce a pensar en la posibilidad de seguir cuidando de sus hijos y viviendo bajo un mismo techo. No obstante, como ya se ha señalado, la separación física no implica necesariamente dejar atrás la conciencia de ser madre. Todas ellas comparten el sentimiento de que dicha conciencia sigue resonando en sus vidas, aun cuando viven separadas de sus hijos. Eso entraña que no son conscientes de sus limitaciones como madres, sabiendo que tomaron una decisión pragmática, al tiempo que insistían en seguir velando por el bienestar de sus hijos, por mantenerse atentas al presente y al futuro de sus hijos el tiempo que se separaban de ellos. Los testimonios de estas madres ofrecen una interpretación distinta de la buena maternidad, o contribuyen incluso a socavar sus rígidas directrices. Dicho de otro modo, a veces prestar atención a las necesidades de los hijos podría pasar muy bien por no vivir con ellos, pues están mejor con el padre que con la madre. Esa interpretación es sustancialmente distinta a la que hace la sociedad, la cual ha sido descrita por Diana Gustafson, a referirse a una madre canadiense cuyos hijos se habían quedado con el padre. Irónicamente, al llevar a cabo lo que ella veía como un acto generoso de una buena madre, esta mujer incurrió en lo que los demás consideraban una conducta impropia de una madre. Otro ejemplo de reacciones contradictorias por parte de la sociedad puede encontrarse en el artículo sobre la escritora Reiko Rizuto, quien decidió vivir separada de sus hijos y que estos residieran con su padre. Dicho artículo planteó la cuestión de que los hijos criados por sus padres, no por sus madres, en Estados Unidos, lo que causó un gran revuelo en la red, como muestran las más de 16.500 respuestas online, la mayoría de las cuales son parecidas a esta. Este es uno de los ejemplos más tristes que he visto en nuestra cultura moderna enfocada hacia el yo. No es más que una egoísta de mierda. ¿Quién da de comer a los niños? ¿Quién los lleva al cole? Ser padre o madre no es un trabajo del que puedas pasar porque hay otras cosas que preferías hacer. Se supone que eres responsable, que la madre y el padre son las dos personas con las que puede contar los hijos. Lo que no menciona esa madre son los efectos devastadores que ha causado en sus hijos. Algún día los sufrirá en sus carnes. ¿Quién va a estar de acuerdo con ella? Una mujer tan estúpida no merecía tener hijos. Una madre alemana que había marchado de casa tampoco se vio exenta de duras críticas tras su decisión de irse a vivir sola. Simplemente no es posible que una, como madre, deje a su familia, que no se quede con sus hijos. Te dicen que es antinatural que los hijos se crían en casa del padre, que deberías enmendar tu error. Si no podían dejar la relación, al menos tenían que ir y quedarme con los niños. Dichas respuestas y otras similares ilustran el firme dictamen de la sociedad, según el cual una madre debe permanecer bajo el mismo techo que sus hijos y no marcharse nunca del domicilio familiar, sean cuales sean las circunstancias, pese a las dificultades y las privaciones, aunque reconozca su incapacidad o falta de voluntad para cuidar a sus hijos. Para algunas mujeres, la marcha de casa va acompañada con un sentimiento de culpa por no haber cumplido con los criterios que definen la buena maternidad. Las madres participantes en este estudio tienen en cuenta que sus hijos pueden sentirse dolidos por su partida incluso años después y siguen reflexionando sobre su decisión, incluso siendo
esta un mal menor, ya que no pueden dar marcha atrás al reloj para no ser de nuevo madres de nadie. De este modo, aunque al separarse de sus hijos las madres arrepentidas transgredieron las limitaciones que establece el proceder natural, la distancia que lograron poner entre sí y lo que ellas esperaban no bastó para desvincularlas totalmente de su condición de madre, algo en lo que habían confiado en vista del arrepentimiento que sentían. ¿Tener más hijos o no? Si estas mujeres se arrepienten de ser madres, ¿por qué tienen un segundo y un tercer hijo? Esta pregunta, expresada por numerosos blogueros, suele plantearse en muchas ocasiones durante debates sobre madres arrepentidas. La respuesta a dicha pregunta revela, una vez más, una variedad de experiencias vitales que no pueden reducirse fácilmente. Mientras que algunas mujeres no sienten arrepentimiento hasta años después y tras haber tenido más de un hijo. Otras deciden de hecho tener otro hijo a pesar de su arrepentimiento, y varias dejan de tener hijos debido a su deseo de no ser madres en absoluto, tanto si siguieron dando a luz como si estuvieran por hacerlo. Sus decisiones se ceñían a la lógica de minimizar los daños a partir de entonces, para lo que buscaron la mejor manera. Por el bien del primogénito, en numerosas sociedades reina el tópico de que tener solo un hijo es forzosamente perjudicial, y por tanto inmoral para el primogénito. Como consecuencia de dicho tópico, el afán por minimizar supuestos daños implica, entre otras cosas, tener como prioridad el bienestar del primogénito, aun cuando la reproducción continuada se cobra un precio altísimo con el bienestar emocional de la madre. Por este motivo, por ejemplo, Maya decía desde el momento que fue madre, tanto daba cuantos hijos tuviera. Maya: no me ha supuesto un problema quedarme embarazada otra vez porque de hecho que ya he caído en este pozo, así que ya estoy aquí, lo haré bien. Una vez que tienes uno es como tener 3 o 7, tanto da de veras. Una vez que eres madre es así, ya estoy aquí y nadie puede cambiar cómo me siento. Después espero tener más, porque si soy, no diré infeliz, porque en otro sentido soy feliz, pero si en este sentido soy infeliz, entonces mi familia será feliz, por las buenas o por las malas. Tendré una gran familia feliz y todo el mundo estará contento. Así pues, ante la espada de Damocles del arrepentimiento, el punto de partida es ver a posteriori el número de hijos deseados es 0, pero dado que el primer hijo ya ha nacido, eso no es posible. Es como un juego de suma de ceros. O eres madre o no lo eres. Si eres madre, entonces tienes una obligación y una responsabilidad, independientemente del número de hijos implicados. En ese mismo sentido del compromiso y la responsabilidad maternales, Grace decía que, si bien no quería más hijos, aparte de los 2 que ya tenía, y pese al arrepentimiento que sentía, quizá tendría otra por la presión recibida en casa, ejercida por sus hijos. Grace: mis hijos quieren otro hermano. Si algún día tengo otro hijo, será solo por ellos, porque me presionan para que haga realidad su deseo. Y creo que no es bueno para ellos que no tengan otro hermano, pero para mí sí lo es, y mucho. Si algún día cedo a la presión, será solo por eso. Grace alude a una encrucijada emocional en la vida de una familia. El hijo analiza su vida en comparación con sus iguales, y manifiesta que ya está harto de estar solo. Ese sentimiento de hartazgo puede contrastar con el de las madres, que sienten que si están algo de hartas es de la experiencia maternal, y por tanto no tienen ningún interés de tener más hijos. Así pues, las madres pueden verse en medio de encrucijadas de deseos contradictorios, y en muchos casos, ese conflicto se resuelve basándose en las necesidades de los hijos, pues ellas reflejan la imagen interiorizada de una familia estándar. En consecuencia, a menudo ocurre que la maternidad sale mal. Numerosas madres en general y algunas de las participantes en esta investigación tuvieron a su primer hijo porque querían uno, pero después se vieron ante órdenes estrictas procedentes tanto como dentro como fuera, las cuales estipulaban que debían continuar procreando aunque no quisieran. Si volvemos por un instante a los distintos caminos que conducen a la maternidad, parece que las mujeres pueden tener un hijo con gusto porque así lo quieren, pero eso puede llevarlas a tener más hijos por distintos motivos, a veces a su pesar. Una vez tomada la decisión de tener más hijos en favor del primogénito, la siguiente cuestión es el momento oportuno para tenerlos, en palabras de algunas entrevistadas. Naomi: tuve 2 hijos, seguidos porque me dije, lo que tenga que ser será. En ambos casos fue un accidente. Yo pensaba para mis adentros que era algo positivo que se llevara tan pocos años de diferencia.
Así me quitaba de en medio el tema de la procreación y podía volver a lo que me interesaba de verdad. Grace. Estaba claro que tenía que tener otro hijo. Porque sí, porque no se puede tener solo uno. Al cabo de 2 años y medio me dije, vale, vamos a quitarnos esto de encima. Estos testimonios reproducen el sonido de un reloj haciendo tic-tac en medio del salón de una familia que desempeña su papel en la decisión de tener otro hijo o no. Afirmaciones del destino. Vamos a quitarnos esto de estima o formemos una familia enseguida. Expresan un deseo de que cuanto menor sea la diferencia de edad entre los hijos, más rápido pasarán los primeros años, que podrían ser los más duros. La percepción es que cuanto antes se llene la casa, antes se vaciará. Cuanto antes se deje al lado a la madre su tiempo personal en favor del tiempo familiar, antes lo recuperará. De este modo, al tener los hijos seguidos, los que anhelan algunas de las entrevistadas es acabar con la maternidad cuanto antes, aunque al mismo tiempo perciban que se tratará de una historia interminable. Ser madre, por primera vez y arrepentirse, puede conducir a uno de 3 caminos. En primer lugar, decidirse a tener más hijos cuanto antes a fin de limitar el periodo de la infancia, como ya he dicho. En segundo lugar, se puede optar por retrasar el momento de tener más hijos porque no se quiere cometer de nuevo el mismo error. Por último, a veces la decisión no consiste en retrasar ni precipitar la procreación, sino simplemente en evitarla. Aprender de la experiencia. Según un estudio del Centro de Información e Investigación del Parlamento israelí, realizado en 2010, en todos los países de la OCDE, el número de hijos que las mujeres querían tener es superior al número de hijos que tienen en realidad, debido a la falta de capacidad económica o de sistemas de apoyo, entre otros motivos. Otra inversión sobre el tema señala que en ocasiones la discrepancia entre el número de hijos deseados y el número de hijos reales puede deberse a factores como la experiencia. Por ejemplo, un estudio realizado por Donna Reed y otras investigadoras australianas revela que la experiencia de una mujer y su percepción de la maternidad desempeñan un papel sustancial en la hora de tomar decisiones relacionadas con el tamaño de una familia y la reproducción continuada. Las madres australianas participantes en dicho estudio afirmaban que ser conscientes de lo que se les depararía el futuro y de cómo se suponía que debían actuar como madres les servía de base para decidir cuántos hijos querían. Según las investigadoras, una vez que sabían lo que significaba ser madre, muchas madres solían querer menos hijos de lo que tenían pensado en un principio. La importancia de la experiencia queda bien ilustrada en Alemania, donde se observa una diferencia significativa entre las mujeres que ya son madres y las mujeres que aún no lo son en cuanto al deseo de tener un hijo. 3/4 partes de las mujeres con parejas que no son madres desean tener un hijo, porcentaje que disminuye a menos de 1/4 parte en el caso de las mujeres con pareja que ya tienen un hijo o más. Mientras que las mujeres del estudio de Reed hablaban de conmoción y asombro tras el nacimiento del primer hijo, varias de las madres participantes en la presente investigación manifestaban sentirse arrepentidas de la maternidad años después del primer parto, hasta la fecha, y por ello habían decidido no tener más hijos. Grace. En prácticas de ese arrepentimiento, para mí la práctica se refleja en no tener otro hijo ahora mismo, en cuanto a lo que se supone que debe pasar. Lo que no se espera es que mi hijo más pequeño tenga 7 y medio y yo no tenga ya un tercero. Es el resultado directo de eso. En la práctica se expresa no teniendo otro hijo. Si me lo hubiera preguntado hace 15 años, le hubiera respondido que quería 4 hijos. Rose. Antes de ser madre pensaba alguna vez en el número de hijos que quería. Pensaba en 3 o 4. ¿Se refleja el arrepentimiento en la práctica? En general, no deseo tener más hijos, aunque mi marido sé que quiere. Liz. Es curioso, veo a mi hijo que me dice, mamá, quiero un hermanito y yo le digo, eso no va a pasar, pero añado, ya tendrás hijos tú si quieres cuando seas mayor. No tendré más hijos, lo tengo clarísimo. Cuando la gente me dice ahora, no sabes lo que es tener 3, yo les digo, no me hables de eso, de verdad, no lo sé, no quiero saberlo. Si tú quieres tener 3, 10 o 100, adelante, que los disfrutes. Nadie puede decirme que no sé lo que es. No caigo precisamente por eso. Mira tú por dónde. Como soy una persona abierta y quiero imaginar otras posibilidades, he intentado imaginarme con 2. De veras que lo he intentado.
desde todas las perspectivas posibles. Ni loca tendré otro. En serio, ni hablar. Para mí es más fácil decirlo ahora porque sé de qué va. Cuesta más ser categórica cuando no lo has probado. Yasmín. He recogido la ropa de mi hijo del último año que se ha quedado pequeña para dársela a mi amiga. Mi madre me dijo, no lo hagas, puede que tengas más hijos, y yo le respondí, mamá, no tendré más hijos, ya basta. No tendré más, estoy segura. Intento no ser nunca tan rotunda y evitar decir jamás, pero sé lo que siento en el proceso por el que he pasado. No quiero tener más hijos, no puedo más, no le daría ningún bien al niño. El arrepentimiento es como un ferry temporal que traslada a su portadora de lo que era a lo que podría haber sido. La lleva a pasar en el futuro en vista de sus experiencias pasadas. De este modo, lamentar la maternidad puede torpedear la imagen social según la cual tener el hijo debería suscitar necesariamente el deseo de tener más y ampliar la familia. En lugar de seguir la idea determinada de que no lo sabrás hasta que lo pruebes, estas madres insisten de que, como lo han probado, ahora lo saben y por tanto deberían aprender de su experiencia. Sin embargo, el conocimiento adquirido y la experiencia no son aceptados por el entorno y estas madres se enfrentan de manera sistemática a opiniones que pretenden convencerlas de que cambien de parecer diciéndoles, vuelve a intentarlo y será distinto. Dicho afán de persuadirlas refleja que, a fin de mantener el orden social, nuestra sociedad niega a menudo la existencia del significado de la decepción. Ese sentimiento que se despierta cuando algo que esperábamos o deseamos no se hace realidad. De este modo, nuestras sociedades modernas intensifican la decepción, pero al mismo tiempo nos animan a negarla para que el orden social pueda perdurar. Seguimos obligando a la gente a encajar en un patrón, queriendo darles la forma permanente sin ofrecer herramientas para gestionar el dolor, el sufrimiento y el duelo que derivan de la decepción. Así pues, en una sociedad que no sabe cómo abordar la decepción en términos generales, y sobre todo con respecto a la maternidad, a las mujeres que se niegan a seguir procreando se les dice una y otra vez que deben superarlo y volver a intentarlo. Hay que enmendar los errores del pasado. Dicha interpretación llega incluso a ser interiorizada por las propias madres, como expuso Rose. Cuando decidí tener el segundo hijo, quería que esa experiencia compensara la primera, y el embarazo fue más agradable. Me ponía ropa ceñida, hablaba de ello. Esperaba y deseaba que las cosas fueran distintas, y en parte lo fueron. Mi marido me apoyaba y iba a terapia. Quería arreglar mi experiencia como madre. Quería demostrarme a mí misma que no había fracasado, que lo había conseguido. Pensaba que lo único que necesitaba era ser más mayor, estar más preparada. Pero después de la euforia llegó la verdadera batalla. No obstante, para otras mujeres, enfrentarse a la decepción no conduce necesariamente a la reproducción continuada, sino a insistir en interrumpirla. A su modo de ver, sus experiencias pasadas, que no dejan de perseguir en el presente, no se pueden borrar con otro nacimiento. Su decepción, sus vivencias y sus conocimientos no coinciden con las expectativas internas, con el mito de que al final se convencerá de que la maternidad es beneficiosa para ellas, de que lo superarán.